Amigos de Expresarte, estamos con Héctor Díaz Polanco, quien es miembro de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Queremos platicar contigo, Héctor, saludarte primero. Sobre este proceso que se dio en el Consejo Nacional de la selección de los candidatos plurinominales del partido por este método de insaculación. Entonces, queríamos un poco que nos expliques, porque no está muy claro todos los plurinominales, qué ofrecen de bueno y qué ofrecen de malo, qué tienen de bueno y qué tienen de malo, porque son necesarios, creo yo, para equilibrar las cosas, pero al mismo tiempo pues está como un poco desacreditada esa idea. Sí. Y luego ya nos explicas cómo se seleccionaron en Morena. Sí, cómo no. Con mucho gusto, muchas gracias. Es un tema que ha causado cierta polémica. A mí me asombra, pero además me alegra mucho, porque eso revela que entre los mexicanos hoy hay una gran preocupación por las formas democráticas de elegir los candidatos. Lo que ha hecho Morena es proponer un método nuevo, ha intentado hacer una innovación. ¿Cuál es la razón de esta innovación? Que en los partidos políticos, en cualquier organización política donde se vaya a seleccionar a personas para ocupar puestos, en este caso de elección popular, candidatos, provoca una enorme cantidad de conflictos, de desgaste, de disgustos, e incluso en ocasiones de salidas de los partidos por no haber sido elegidos para ocupar esos cargos en la lista de candidatos. Y eso desgasta, pero además se promueve la posibilidad de hacer fraudes, de utilizar métodos de amiguismo, de imposiciones mediante procedimiento antidemocrático como acarreo en las asambleas, de tal manera que el que más gente lleva a una asamblea tiene garantizado ser el candidato o imponer a sus candidatos. Y luego vienen los conflictos, no solo por incluirse en la lista de candidatos plurinominales, sino además por estar en los primeros lugares de la lista, que es otra razón de pleitos. Se propuso un método muy innovador, que además, como ya he expresado, tiene una larga historia, no es algo que se inventó, no es una ocurrencia, ni es improvisado, porque no es algo que decidimos aplicar ahora, es algo que en un Consejo Nacional de Morena hace ya bastante tiempo se discutió, se propuso, se aprobó por los miembros del Consejo Nacional, prácticamente por unanimidad, y se incluyó en el estatuto. Luego, ese proyecto de estatuto aprobado por el órgano correspondiente de Morena pasó por el filtro de la aprobación legal que implica la ley por el Instituto Nacional Electoral, que está obligado a, si ve algún elemento, algún procedimiento o alguna norma en general que viole la Constitución o las leyes, tiene el deber de rechazarlo y obligar al partido a adecuarse a las leyes y a la Constitución. Ese proyecto de estatuto que incluye estos artículos que van del 42 al 46, por cierto, fueron aprobados porque hay un principio que la gente quizás no conoce en su mayoría, y es que tanto la Constitución como las leyes establecen un principio importante de la capacidad, la facultad de cada partido de definir su propio procedimiento de selección de candidatos en ejercicio de la facultad de autogobernarse, de autodefinirse, la autodeterminación tan conocida. Porque si no, todos los partidos tendrían que ser iguales y según un mismo patrón. Entonces, ¿para qué? Hay varios partidos que haya uno solo, ¿no? Pero no, cada partido tiene la posibilidad legalmente establecida de diferenciarse a partir de la definición de qué va a ser en un conjunto de actividades de la organización política, incluyendo la selección de sus candidatos. No fue improvisado ni una ocurrencia. En segundo lugar, lo que se buscó es que tuviéramos un procedimiento que impidiera que ocurrieran estos conflictos. Ese procedimiento consistió en lo siguiente: combinar
la decisión de la gente, la votación de la gente, la selección de la gente en sus distritos, cada uno de ellos, combinado, en segundo lugar, con un sistema de azar, que en eso consiste la insaculación. Ahorita explico cómo se practicó. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue que se decidió que en las asambleas distritales o en el Consejo Nacional ayer el que quisiera levantar la mano y dijera yo quiero ser plurinominal y se hiciera una rifa. No fue una rifa. Se hizo, como ordena la ley, las 300 asambleas distritales en el país. En cada una de esas 300 asambleas distritales, los militantes de Morenas que participan en esas asambleas pudieron votar por 10 compañeros que consideraron los mejores, por eso votaron por ellos. 5 mujeres, 5 hombres, para cumplir el requisito de la equidad de género. Una vez que teníamos en cada una de esas 300 asambleas distritales los 10 compañeros, 5 compañeras, 5 compañeros, esos, en este caso, 3.000 compañeros, fueron ayer al Consejo Nacional y por cada una de las circunscripciones, 5 circunscripciones, más el del Distrito Federal, se hicieron 6 establecimientos, 6 mesas con ánforas y se hizo el procedimiento de insaculación. No se estaba haciendo un procedimiento de rifa, se estaba insaculando a los que habían sido elegidos por los propios militantes de Morena. Así que hubo una elección primero democrática y yo que soy miembro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que somos los que recibimos las quejas cuando hay una asamblea en donde alguien supone que hubo alguna irregularidad, tiene derecho a quejarse con nosotros, y lo están haciendo cuando lo hay. Pero quiero decir que para estas asambleas no tuvimos quejas respecto al procedimiento. Quiere decir que todo el mundo quedó conforme porque eligieron a los 10 que consideraron los mejores para ocupar estos puestos. Llegado entonces a la insaculación, se procedió de la manera siguiente. Se cantó para entrar a la urna, a la ánfora, y se cantó cuando se sacaba. Nombre por nombre. Se cantaba el nombre del compañero, se metía en una bola, una esfera, esa esfera entraba en la ánfora, uno por uno. Y luego se dieron, incluso se reglamentó el número de vueltas que se daba a la ánfora, 10 vueltas reglamentarias, para que quedara todo mezclado adecuadamente al azar. Y luego uno por uno se fueron sacando las bolas, sacando los nombres y estableciéndolos. En el orden en que iban saliendo quedarán en la lista de los plurinominales. El resultado fue algo verdaderamente sorprendente, exitoso, en la medida en que todo el mundo de una manera muy ordenada estuvo vigilando que su nombre entrara a la ánfora, estuvo vigilando que los que salieran fueran. Para mayor seguridad estuvimos vigilando el proceso, los miembros representantes de la Comisión Nacional de Elecciones y de nuestra comisión, de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al menos un miembro de nuestra comisión estuvo en cada una de las 6 mesas, los 6 procedimientos. No hubo una sola queja. Y al final, cuando ya se definieron los compañeros que salieron insaculados, no solo ellos estaban contentos, los que perdieron estaban, o los que no fueron insaculados, no tuvieron la suerte de ser insaculados, estaban contentos, aplaudieron a sus compañeros y la manifestación general fue de que iban a apoyarlos y que iban a participar en los trabajos durante su campaña electoral. De tal manera que tenemos información, porque lo han dicho públicamente, de que esperaban que aquello fuera un caos, que aquello fuera motivo de mucha inconformidad, de protestas y de líos, zipizapes, nada de eso ocurrió y ese es el resultado. Yo creo que fue un éxito. Lo que tenemos que analizar ahora es qué implicaciones tiene esto, positivas. Se alegan muchas cosas negativas, como por ejemplo, bueno, con esa rifa, como dicen entre comillas, ya vimos que no es rifa, pero bueno, con esa insaculación, pues no todos van a tener los mejores laudos y los mejores talentos y los mejores títulos, estudios. Bueno, una organización popular como Morena no puede establecer el criterio del mérito o la formación profesional
para definir a sus candidatos. Ese es uno de los criterios, pero no puede ser ni el único y, a mi juicio, ni siquiera el primero. El primero es honestidad, el primero es identificación con tu comunidad, que tus compañeros estén de acuerdo en que tú eres un buen candidato, el hecho de que sean compañeros que tengan una trayectoria, que hayan estado comprometidos con las luchas populares, con las buenas causas del país, con el progreso general de nuestra sociedad, que tengan ideas claras en términos políticos, etc. Por supuesto que va a haber desniveles, sobre todo si usamos los criterios tradicionales de niveles, o sea, de niveles de formación. Unos tendrán doctorados y maestrías y licenciaturas, y otros no tendrán ningún título, pero son compañeros excelentes y que tienen muchas otras cualidades. Y se dice, bueno, ¿cómo van a subir a las tribunas y a polemizar y a combatir a los adversarios del régimen si no son los mejores? Bueno, para la gente esos fueron los mejores, pero además estamos seguros de que personas que no tienen grandes dotes oratorias o que no han tenido la oportunidad de formarse en la universidad o en cualquier otro nivel de estudios superiores, sin embargo pueden hacer un magnífico papel. Pero además el papel único de los representantes en el Congreso no es nada más subir a la tribuna, hay muchos otros trabajos que son tan importantes, incluso más importantes que ese. Menciono dos: trabajar en las comisiones para elaborar las leyes, discutir en esas comisiones, hacer una cantidad de trabajo muy importante en el Congreso, que no es solo subir a las tribunas, y el trabajo en la comunidad, el vínculo con la comunidad, el recoger el sentimiento de las comunidades, para así ir constituyendo colectivamente los sentimientos de la nación, ¿verdad?, para mencionar a nuestro prócer. De tal manera que esta concepción es una concepción típicamente liberal, que pone el énfasis, y así lo llaman ellos, en los méritos, para constituir una especie de meritocracia, que, vistas así las cosas, dejan a la mayoría de la población fuera de la posibilidad de participar, de ser electos, de gobernar, de participar en la política. Si les preguntas a esas personas si están en la idea de que solo los políticos y solo los doctores en sociología, antropología, economía o ciencia política deben hacer política, estoy seguro de que van a responder que no, que creen que eso no es un requisito. Entonces, ¿por qué piden ese requisito en este caso? No me parece que es congruente. Es mucho más democrático, a mi juicio, que demos la oportunidad a todos a participar, que todos tengan la oportunidad. Y eso es una innovación, y no estamos inventando. Desde los griegos, de hecho, esa democracia de que tantos hablan y se llenan la boca, y los que tienen alguna formación recurren al prestigio histórico de los griegos para decir, los griegos la inventaron, ahí inició todo, ahí inició en Occidente la tradición de la democracia. Bueno, pues esos griegos iniciaron la tradición democrática, a la que aluden constantemente como un referente histórico, con el sistema de insaculación. Las autoridades se elegían con el sistema de insaculación, justamente porque tienen más sentido democrático que todo hacerlo por el voto en un minuto, en un segundo determinado, sin conocer verdaderamente sus cualidades y sin ser escogido por las gentes previamente como aplicables para los fines de la elección. Yo creo que ese es el asunto que está planteando Monera en términos de innovación. Quiero decir una última cosa sobre este punto. Estamos innovando, estamos tratando de hacer más democrático, de hacer las cosas mejor. A lo mejor nos equivocamos, pero lo que no se puede decir es que hicimos esto con objetivo perverso o con un objetivo negativo. Lo hicimos porque de esa manera pensamos que tenía estas cualidades de mejor participación, de dar más oportunidades y de evitar conflictos, acabar con esta cultura de los conflictos de la gente en los partidos que cree que a fuerza tienen que ser candidatos. No todo el mundo tiene que ser candidato, sí, que lo sean los que quieran y sus compañeros lo acepten como buenos candidatos. Sí, tienen ya el respaldo de haber sido elegidos en una asamblea distrital, tienen más cercanía con la comunidad, porque hemos visto también que los plurinominales se repiten, quiere decir que se vuelve una élite, que empiezan a ser elegidos
me imagino que ya por intereses a lo mejor de las cúpulas de los partidos. Así es. Y eso hace que estén más alejados de la población. Así es. Aquí, en este caso, por fortuna, no hubo ni la menor posibilidad de que alguien a nivel nacional en Morena o en algún distrito, en algún estado, en algún municipio, dijera, no, yo quiero que el plurinominal sea esta y lo impusiera. No había posibilidad de eso, porque tenía que ser elegido en la comunidad. No hubo posibilidad de que alguien dijera, como yo tengo un gran respaldo, o compro gente para ir a la asamblea, no tengo la posibilidad de ir allí y ganar y ser yo, o quien yo designo. Porque aún en el caso extremo de que pudieran ir y lograr que fuera electa esa persona, era uno de los 10. Y entonces tenía muy pocas probabilidades de que lo pudiera imponer. Pudo haber tenido la suerte de salir, pero eso no parece haber ocurrido ni en un solo caso. El azar era muy trabajó. Remoto, ¿no? Sí, así es. El dedazo y la imposición y las triquiñuelas para imponer candidatos, con este método quedó anulado. El acarreo tampoco. El acarreo fue imposible que se usara con esos fines, porque no te garantizaba. Y no redituaba, porque habitualmente esos acarreos te llevan hasta donde... Y requieren inversión. Exactamente. Y te garantiza el resultado, pero si aquí ibas a hacer todo el esfuerzo económico y no ibas a obtenerlo porque no te iba a tocar. Así es. Vamos a ver entonces en el próximo congreso la actuación de todas estas personas que no pertenecen a esta élite. Eso va a ser interesante. Esa es otra innovación extraordinaria, porque allí estaba mezclado, por razones obvias, de los 10 de cada distrito y de los 3.000 que fueron a la insaculación, intelectuales, académicos, gente con larga trayectoria política, pero amas de casa también, indígenas, que por cierto salieron insaculados. Una señora indígena muy luchadora de Juchitán fue insaculada. Personas que no vienen de partido, personas que tienen, porque también se escogieron externos, personas que simplemente son trabajadores. Entonces, la gama, incluso por el mismo azar, de procedencias, de experiencias, de vínculos con sectores diferentes, con comunidades diferentes, va a ser un conjunto sumamente interesante. Mencionaste en tu artículo el ejemplo de Evo Morales. Así es, porque nos han impuesto la idea de que casi hay una fatalidad de que si alguien no tiene ciertas cualidades que alguien define, por ejemplo, títulos, o ser un gran orador, o ser un genio, pero que alguien define, entonces no puede ser un buen gobernante. Es la falla de la meritocracia. Pero tenemos ejemplos extraordinarios de personas que no tienen esas cualidades que se indican. El más destacado, por supuesto, es el de Evo Morales. En ese caso no tiene ningún título universitario. Es un luchador. Y además es un indígena que aprendió incluso la lengua española ya entrado en edad, ¿no? Y sin embargo, es el presidente más exitoso en la historia, creo, completa de su país, Bolivia. Los economistas, en términos de su desempeño económico, dicen, esto es una especie de milagro. No solo ha hecho crecer al país a unas tasas superiores a los de la mayoría de los países de América Latina, el año pasado fue líder en crecimiento, ha hecho una política social extraordinaria, sacando de la extrema pobreza a la mayoría de su pueblo, programas extraordinarios en materia educativa, ha recuperado los recursos del país para la sociedad, para la nación, etc. Pero Lula tampoco Lula es un trabajador metalúrgico, no hay que olvidarlo, que fue usado incluso por gente de la derecha, ya no digamos de la izquierda, como ejemplo de buen gobernante, ¿verdad? Y tampoco tiene título Mújica, el presidente hasta ahora ya saliente de Uruguay. Y así se pueden dar muchos ejemplos. ¿Qué es lo que está indicando eso? Que en el marco de las transformaciones, estas figuras que no tienen esas cualidades que se asocian como si fuera una fatalidad con el éxito como gobernantes, van surgiendo, estas figuras surgen y nos dan ejemplo de que tenemos que abrirnos democráticamente a la participación de la gente. Es decir, bajo el principio de que todos tienen derecho a participar y eventualmente a gobernar, a participar en
en la cosa pública, en la red pública, en la red pública. De tal manera que esto es un procedimiento que habría que incluso pensar en ir extendiendo. En Morena lo aplicamos, hay que decirlo, solo para los plurinominales, porque pues es un experimento y creo yo, hubo gente que fue sensata y dijo, bueno, vamos a experimentar, vamos a ver cómo resulta, pero a mi juicio esto podría extenderse hasta el presidente de la República. Esto podría extenderse a los senadores, podría extenderse a los alcaldes, a las delegaciones, podría extenderse a los cabildos, etcétera, etcétera. Con algunas combinaciones, según el caso y la situación. Pero esto depende del desarrollo político-social de las sociedades. No se puede tampoco tratar de imponer como una receta, porque tampoco es una receta. Es una innovación que busca mejorar la representación política de Morena y eventualmente del país, si seguimos avanzando en esta dirección. Esto todavía necesita complementarse. Si llegamos a tener el poder de hacerlo, la posibilidad de hacerlo, no solo Morena, el conjunto de las fuerzas progresistas, y hacer las modificaciones legales correspondientes, tendría que completarse con el elemento de la revocación del mandato. Porque si vamos a elegir a estas personas, la vamos a elegir por 3 años, por 6 años en el caso de los senadores, pero si al año o a los 6 meses vemos que no solo no funciona, sino que además se vende al mejor postor, no hace su trabajo adecuadamente, la sociedad debería poder revocarle el mandato. Pero se ha negado la élite en ese país a establecer este principio, que ya existe en Venezuela y existe en otros países de América Latina. Morena lo tiene en su programa incluido, y en cuanto haya oportunidad, Morena estará con otras fuerzas impulsando para que demos otro paso más, para ir completando nuestro régimen democrático. Y además el plebiscito, y además la consulta popular, de tal manera que no tengamos los mexicanos que elegir a un presidente y si nos sale mal, como nos ha pasado con los últimos, tener que esperar 6 años para poder hacer un cambio y luego incluso sin posibilidades de hacerlo porque este crea las condiciones justamente para que no haya una elección democrática. De tal manera que podamos también revocar, consultar, hacer plebiscito, etcétera, etcétera. Mencionó Andrés Manuel López Obrador en su discurso que no se les permitiría traicionar los principios de Morena. Y yo te pregunto si hay una forma, obviamente se les rechazaría de Morena, se les daría de baja, digamos, pero también hay alguna forma de que se les quite de la posición que tomaron. Sí, por lo que hace a Morena, el órgano, y él lo mencionó explícitamente, dijo yo, en caso de que hubiera casos de que se venden estos candidatos, recurriría a la Comisión de Honestidad y Justicia para imponer un recurso, para que no estén en Morena. Y en efecto, la Comisión tiene la facultad para recibir la queja, procesarla y eventualmente suspender a esta persona, expulsarla del partido o aplicarle alguna otra sanción. Ahora, en términos de la Ley General Nacional, Morena no tendría la facultad como partido político, como organización política, para expulsar a un diputado. Claro. Pero hay el procedimiento del juicio político, que ya por supuesto no dependería exclusivamente de Morena, pero este es el procedimiento constitucional, ¿no? Que es poco eficaz, porque habitualmente si se salen de Morena es porque se aliaron con los enemigos de otros partidos, que con los mayoría. empresarios, y entonces son mayoría y lo van a proteger. De tal manera que tenemos que mejorar mucho la democracia haciendo transformaciones constitucionales. Por eso es que nosotros tenemos clara la idea de que tenemos que ir dando pasos para ir ocupando espacios políticos que permitan impulsar los cambios, pero que el paso fundamental, una vez que haya posibilidad de hacerlo, es un constituyente, una nueva constitución para establecer todos estos elementos que completarían la democracia del país. Lo que queremos hacer es una aportación a eso, ¿no? Ir en esa línea, no solo quejarnos de que no hay revocación, sí, no tenemos buenos representantes, pero no avanzamos hacia allí. Lo que queremos es ir avanzando y perfeccionando el sistema democrático.
Como ocurrió en los otros países que mencionaste ahorita. Así es, en todos los casos hubo un gran movimientos sociales articulados con organizaciones políticas, un partido político que se convierten en partido político, van a elección. Ese ha sido el patrón en todos los casos, en el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela. Se llama a una constituyente, la constituyente elabora una constitución, la aprueba, y en función de esa nueva constitución, incluso se hacen nuevas elecciones para elegir de nuevo al presidente, y se aplican estas nuevas normas. Pero sin pasar por ese proceso, querer dar el salto de inmediato a quién sabe qué gran logro, pero sin pasar por los procedimientos, solo no se hacen los cambios hay que construirlos, hay que hacerlos. Se requiere la organización de la gente. Se requiere la organización, se requiere la articulación de las organizaciones sociales con las organizaciones políticas, se requiere, si no hay otra vía en el horizonte, pasar por las elecciones, llegar al gobierno, desde allí con el apoyo popular, del movimiento popular y de las organizaciones políticas, aprobar la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente. Luego viene el trabajo en el Constituyente, porque el que tengamos la Constituyente no garantiza que lo que se va a cambiar sea lo correcto. Entonces hay un trabajo también largo. Yo participé en la Constituyente, en alguna asesoría en la Constituyente de Bolivia, sobre todo para materia indígena y para materia de autonomía, y el trabajo fue larguísimo. Esa Constituyente incluso tuvo que salirse de la capital, de La Paz, se fue a Sucre, estuvo rotando por el país porque la derecha quería imponer su voluntad y tomaba los espacios. O sea, wow. Todo es lucha, todo es combate, todo es trabajo, todo es voluntad de hacer el cambio mediante la lucha y el trabajo. Las cosas no se dan solas. Es sorprendente, y surge una constitución muy social y ejemplar en Bolivia. En el caso de Bolivia en particular, ya que estamos hablando de este caso, excepcional porque en Bolivia, por ejemplo, que es un país con una altísima proporción de población indígena, el gran problema histórico, la espina clavada en la garganta nacional, era la discriminación de la mayoría de su población. Exacto. Y entonces Bolivia establece en la Constitución, mediante este constituyente, lo cual fue un gran combate teórico, político, etc., el sistema de autonomía más completo que yo conozca. Tiene 5 niveles y permite la inclusión y la participación de los pueblos indígenas prácticamente en toda la vida nacional, incluyendo el sistema judicial. Aún en las cortes altas, la Corte Nacional, la Suprema Corte, constitucionalmente se estableció la necesidad de que participen los indígenas. Y tienen que estar los indígenas representados, no solo en la parte ejecutiva, que afortunadamente es un indígena el presidente de la República, pero también en las cortes, en los tribunales. De tal manera que es una autonomía muy compleja, muy completa, muy integral. Por supuesto no está funcionando perfecto porque se da en un escenario de conflicto. Todo es batalla, todo es lucha, pero se va avanzando en la construcción de la autonomía con una plataforma constitucional excepcionalmente favorable para la democracia étnica, para la democracia y la igualdad. Se establece una nación multinacional, ¿no? De hecho, el nombre oficial de Bolivia ahora es Estado Plurinacional. Dejó de llamarse República de Bolivia, ahora se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Nada más incluyente que eso, ¿no? Una maravilla.